Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Antes de comenzar, les recuerdo que en el año 2026 YouTube comenzó una purga y para evitar ser víctima de esa purga necesito sus likes y sus comentarios y su patrocinio. Algunos de ustedes me han escuchado por más de 22 años y les doy las gracias por ese apoyo. Comencemos con la charla de hoy. Hoy hablaremos del anuncio que tiene que ver con la retirada de los Emiratos Árabes Unidos de lo que conocemos como la OPEP, donde a partir del día de hoy, 1 de mayo, sin los Emiratos Árabes Unidos, estos son los países que permanecen dentro de esa alianza petrolera. Mientras esté mencionando el listado, voy a poner en la pantalla una imagen para que tengan una idea de la magnitud de producción petrolera de estos países en función de barriles de petróleo que producen diariamente. En esta imagen solamente voy a poner los 16 países que más producen petróleo en el mundo. En lo que tiene que ver con los países miembros de la OPEP, estos son en orden alfabético: Algeria, el Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita y Venezuela. A estos países también se les conoce como el cabal, el cartel y la mafia del petróleo. Hay que destacar que Irán y el país de Arabia Saudita pertenecen al BRICS. Los Emiratos Árabes Unidos también pertenecen al BRICS. Y Nigeria y Argelia están en vías de pertenecer al BRICS. Me pregunto si el presidente Donald Trump le pedirá a Venezuela que se separe también de la OPEP en un intento de aportar a la disolución de esa organización que influye tanto en el precio del barril de petróleo. Y recuerden que nos han educado a mirar el petróleo como un commodity, de la misma forma que vemos el oro y la plata para justificar su precio. Cuando usted esté viendo este video, será el 1 de mayo del año 2026. Muy posiblemente estemos viendo los primeros efectos en el precio del barril de petróleo por la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la organización que conocemos como la OPEP. Antes que se organizara la OPEP, los precios del petróleo estaban regulados por compañías petroleras. Durante décadas, por un grupo de grandes compañías petroleras conocidas como las 7 Hermanas, que fijaban los precios mediante contratos a largo plazo. Estas 7 hermanas no eran países, sino las siguientes compañías que hoy se conocen como British Petroleum, Shell, Chevron, Exxon, Mobil, Texaco y Gulf Oil. Posteriormente, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, asumió ese papel que ejerce un gran control sobre el precio del petróleo. Se dice que durante el periodo de las 7 hermanas el precio del petróleo estaba relativamente estable. Dos acontecimientos importantes rompieron el sistema de las 7 hermanas. Número 1. La revolución de Irán del año 1979, donde recordemos que muchas de esas compañías perdieron el control del petróleo de Irán. Y además, durante la década de los años 1980 ocurrió la guerra de los tanqueros y por primera vez vimos cómo Irán utilizó su fuerza militar para cerrar el estrecho de Hormuz de forma temporal, donde el presidente Reagan y otras naciones enviaron barcos de guerra para escoltar tanqueros fuera del estrecho de Hormuz. Esto provocó una grave crisis de suministro.
Los contratos tradicionales a largo plazo colapsaron por falta de petróleo para cumplir con dichos contratos. Los compradores entraron en pánico y recurrieron al mercado al contado, comprando inmediatamente el petróleo disponible al precio que exigiera el vendedor. Número 2. El nacimiento de los futuros en el año 1983. Esto se creó para gestionar las fuertes fluctuaciones de precios. La Bolsa Mercantil de Nueva York lanzó lo que conocemos como futuros de petróleo crudo. Esto permitió a los operadores comprar y vender barriles de papel o contratos para entrega de un inventario futuro o el petróleo que todavía no ha sido extraído. De repente el precio del petróleo comenzó a fluctuar constantemente en función de las noticias globales, el clima y la especulación, las guerras, los conflictos, etc. En lugar de depender únicamente del costo de su extracción, el proceso de refinado y almacenamiento. Esta transición cambió la economía mundial para siempre. La OPEP se fundó en el año 1960 por los países de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. La OPEP desplazó a las 7 hermanas en la crisis petrolera que se suscitó durante los años 1973 y 1974. Se opina que la OPEP se enfrenta actualmente al desafío existencial más importante de sus 60 años de historia, pero aún no está al borde de la disolución. Eso me recuerda que la OTAN también alegadamente está en la misma crisis. Con la salida oficial de los Emiratos Árabes Unidos, el 1 de mayo del año 2026, la organización de la OPEP pierde a su tercer mayor productor y a uno de los pocos miembros con capacidad de reserva o la capacidad de aumentar o de disminuir la producción de petróleo rápidamente. O sea, que la facilidad de los Emiratos Árabes Unidos de aumentar su volumen de producción rápidamente le daba la capacidad de aumentar el inventario de barriles de petróleo, creando una sobreproducción para bajar de forma inmediata el costo del barril de petróleo. Se indica que esta salida de los Emiratos Árabes Unidos es un duro golpe para la credibilidad de la OPEP, ya que indica que los productores de petróleo más eficientes del mundo ya no creen que la fijación colectiva de precios sirva a sus intereses nacionales. Se dice que la OPEP controlaba el 80% de las reservas petroleras del mundo. Si bien los 11 miembros restantes aún controlan una parte significativa del suministro mundial, la influencia de la organización se ve mermada por una triple amenaza. Una es la brecha de producción. Los Emiratos Árabes Unidos han invertido miles de millones para alcanzar una capacidad de producción de 5 millones de barriles de petróleo diarios. Permanecer en la OPEP los habría obligado a mantener millones de barriles sin extraer para cumplir con las cuotas que impone la organización o esta alianza, lo que les habría costado aproximadamente 50.000 millones de dólares en ingresos anuales. O sea que la alianza tenía restricciones y controlaba cuántos barriles de petróleo producen los miembros de la OPEP y naturalmente el país que conocemos como los Emiratos Árabes Unidos. La rivalidad entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también fue otro factor. Lo que alguna vez fue una sólida alianza entre Riad y Abu Dhabi se ha fracturado en una competencia por el dominio económico regional. O sea,
que los Emiratos Árabes Unidos se cansó de la influencia y control del príncipe Salmán. También se alega que el bloqueo en curso en el estrecho de Hormuz ha salvado temporalmente a la OPEP al restringir físicamente el suministro de petróleo y mantener los precios altos. Sin embargo, una vez resuelto el conflicto, los Emiratos Árabes Unidos podrán inundar el mercado, lo que podría desencadenar una guerra de precios masiva, que a su vez significa que el precio del barril de petróleo bajaría sustancialmente. Y eso naturalmente les conviene a los ciudadanos como usted y como yo. El cartel del petróleo o la mafia del petróleo está disminuyendo. Previamente, Qatar y Angola abandonaron el cartel del petróleo. Menos miembros significa que se debilita la capacidad de la OPEP para controlar los precios mundiales del petróleo. Se dice que países como Irak y Nigeria podrían ser los próximos en abandonar a la OPEP. Y como dije anteriormente, yo creo que Trump le solicitará a Venezuela que también abandone esa alianza. Se alega que Arabia Saudita intentará transformar a la OPEP en un grupo más pequeño y radical para mantener su influencia sobre el sector energético mundial. El objetivo de la OPEP es mantener precios altos y estables, actuando como gestor de la oferta mundial. Cuando el grupo acuerda cuotas de producción, o sea, cuántos barriles de petróleo puede producir cada miembro de la alianza, mantiene intencionalmente parte del petróleo bajo tierra para evitar un excedente que haría bajar los precios. Se indica que cuando un país se retira de la OPEP, lo hace porque quiere producir más petróleo del que le permite su cuota. Por ejemplo, si un gran productor como los Emiratos Árabes Unidos aumenta su producción a su máxima capacidad de 5 millones de barriles por día, ese petróleo adicional en el mercado mundial suele hacer bajar los precios. Y lo voy a repetir. Ese petróleo adicional en el mercado mundial suele bajar los precios. Además, cuando un país se retira de la OPEP, se pierde la disciplina o la lealtad a la organización y por ende pueden haber países que no obedezcan disminuir la producción petrolera para aumentar el precio del barril o viceversa. Con la pérdida de esta disciplina y la pérdida de la lealtad, aumenta el riesgo de una guerra de precios. Lo voy a decir de otra manera. Aumenta el riesgo de precios más bajos. Si un miembro importante se retira e inunda el mercado, los miembros restantes, como Arabia Saudita, podrían responder aumentando su producción para proteger su cuota del mercado, o lo que conocemos como su market share. Durante la pandemia y la paralización del comercio mundial, tenemos un claro ejemplo de que cuando se crea un super excedente, porque se paraliza la demanda, el precio del petróleo prácticamente cae a cero. O sea, que no fue el presidente Donald Trump quien bajó el precio del petróleo dramáticamente en los Estados Unidos en el año 2020, sino que fueron los efectos de la pandemia. Los productores que no pertenecen al cartel del petróleo, o sea, que no son miembros de la OPEP y que tienen grandes reservas petroleras, como los Estados Unidos y Guyana, ven la inestabilidad de la OPEP como una gran oportunidad para el aumento de lo que conocemos como el market share, que a su vez significa más ingresos. El cierre del estrecho de Hormuz ha convertido a Estados Unidos en un pilar fundamental de la seguridad energética mundial, algo impensable hace una década atrás. Dado que Estados Unidos es un importante productor de petróleo y de gas,
un bloqueo que paraliza a sus competidores en el Golfo Pérsico incrementa significativamente el valor de los recursos energéticos fósiles de los Estados Unidos. Los productores de combustibles fósiles de los Estados Unidos están registrando ingresos récord. O sea, sus bolsillos se llenan de billetes. Además, el papel del ejército estadounidense en la aplicación del bloqueo y la garantía de rutas alternativas ha otorgado a los Estados Unidos una influencia sin precedentes sobre los flujos comerciales mundiales, convirtiéndose esencialmente en el guardián de las reservas energéticas restantes del mundo. Yo podría exagerar y decir que en estos momentos el presidente Donald Trump es el emperador del petróleo. O sea, que basado en lo que acabo de decir, de los análisis que se han hecho, entonces al presidente Donald Trump le conviene extender lo más posible el bloqueo del estrecho de Hormuz. Por un lado, permitiendo que Irán siga bloqueando el tráfico de petróleo de los países árabes del Golfo Pérsico, y al mismo tiempo Estados Unidos bloquea el petróleo que exporta Irán. Mientras tanto, los productores de petróleo de los Estados Unidos y de gas hacen ganancias históricas y nuestros bolsillos pagan por esas ganancias históricas. Comente lo que usted piensa de lo que yo acabo de decir. En otros temas asociados al petróleo, por ahí escuché a una persona decir que cuando se cierra un pozo petrolero, donde él dice que alegadamente se están cerrando pozos petroleros en estos momentos en el Medio Oriente, para reabrir esos pozos petroleros, el proceso dura muchas semanas y hasta meses. Seré diplomático y diré lo siguiente: eso no es una verdad absoluta. Por lo que pude leer, es normal y rutinario que pozos petroleros se cierren para labores de mantenimiento, donde abrirlos para la extracción de petróleo puede tomar tan poco tiempo como 24 horas. Hay diferentes formas en que se cierra un pozo petrolero. Una de ellas la acabo de mencionar, para labores de mantenimiento. Otra de ellas es el cierre temporal porque no se necesita el petróleo que produce dicho pozo petrolero en esos momentos. Como por ejemplo, cuando la OPEP le dice a sus miembros que tienen que reducir su producción petrolera. Entonces dichos miembros tienen que cerrar la producción de uno o más de sus pozos petroleros, utilizando técnicas para que cuando se pida más demanda puedan reaccionar en corto tiempo. Y también tenemos el cierre de un pozo petrolero a largo plazo, donde el petróleo que se extrae de ese pozo petrolero se convierte en una reserva estratégica. En ese caso se tarda más tiempo restablecer la producción petrolera de ese pozo petrolero, donde se indica que ese tiempo es solo de pocas semanas. Y por último tenemos la clausura permanente de un pozo petrolero, donde sí se necesitan meses para restablecer el flujo de petróleo. Así que ese cuento de que si cierran pozos petroleros porque no hay salida por el estrecho de Hormuz y que restablecer el flujo de petróleo de esos pozos petroleros tardaría meses, es un cuento chino para alarmar a la población. En lo que tiene que ver con el componente que conocemos como las refinerías, un artículo indica que también hay un proceso específico para detener la producción petrolera de una refinería de forma temporal, donde depende de qué protocolo implantaron los ingenieros y los técnicos de la refinería para continuar con la producción petrolera, donde un cierre sencillo necesita de 3 a 10 días para restablecer la producción.
un cierre más complejo puede durar 3 semanas o más. Lo que se prefiere es reducir la cantidad de petróleo que se está procesando para que cuando llegue el momento se pueda aumentar la producción sin atrasos. Si la situación no ha cambiado, el presidente Donald Trump, bajo la última propuesta de Irán, tenía en sus manos la oportunidad de bajar el precio del petróleo de forma inmediata. Por lo menos, a mi entender, mirando cómo se ha comportado la gráfica desde que comenzó esta crisis. Estimo que de forma inmediata bajaría a los $80 el barril de petróleo. Esto pudo materializarse si el presidente Donald Trump hubiese visto con buenos ojos cancelar su bloqueo y simultáneamente que Irán cancele su bloqueo, donde el paso comercial de todo tipo de buque regresaría a la normalidad en el estrecho de Hormuz. Y entonces Estados Unidos y el país de Irán podrían negociar de una manera diferente el asunto del programa nuclear de Irán, donde se indica que durante la conversación entre el presidente Putin y el presidente Trump esta semana, el presidente Putin volvió a ofrecer la idea de que Rusia estaría extrayendo el uranio enriquecido de Irán y sería su custodio, paralizando así el enriquecimiento de uranio de Irán. Y colorín colorado, regresamos a la normalidad. Pero el presidente Trump aparentemente ha rechazado por completo el plan que presentó Irán, donde recordemos lo que les indiqué anteriormente, que por lo que se ha escrito, estos bloqueos son de gran beneficio para la industria petrolera de los Estados Unidos. Esos magnates petroleros deben estar pensando, ¿por qué hay que detener algo que nos está dando tantas ganancias? Comenten lo que acabo de decir, me dan un like y apoyen este canal. Hasta mañana.